En el corazón de la antigua Babilonia, donde imponentes palacios perforaban el cielo y el río Éufrates fluía con todo su esplendor, se desarrolló una historia de fe, coraje e intervención divina, grabando para siempre el nombre de Daniel en los relatos de la historia. Daniel, un joven cautivo hebreo de la tierra de Judá, se encontró en medio de un imperio extranjero, rodeado de una cultura impregnada de idolatría y opulencia. Sin embargo, en medio de la grandiosidad de Babilonia, Daniel se mantuvo firme en su devoción a su Dios, un faro de fe inquebrantable en un mundo de lealtades cambiantes. Mientras Daniel navegaba por los traicioneros pasillos del poder, su sabiduría e integridad brillaron intensamente, ganándole el respeto y la admiración incluso de los gobernantes babilónicos más endurecidos. Pero en medio de su creciente influencia, Daniel nunca vaciló en su compromiso con su fe, enfrentando pruebas y tribulaciones con un coraje inalterable y una confianza inquebrantable en Dios. Desde interpretar sueños enigmáticos hasta desafiar decretos tiránicos, la historia de Daniel es un testimonio del poder de la fe frente a la adversidad, un faro de esperanza en un mundo a menudo envuelto en la oscuridad. Prepárate para ser cautivado por la extraordinaria historia de Daniel, un joven que desafió las probabilidades, desafió el status quo y emergió como un faro de fe e integridad en un mundo que busca desesperadamente guía. Su historia es un testimonio del poder transformador de la fe, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la luz del amor de Dios puede iluminar nuestro camino y llevarnos a la victoria. Daniel, destacado vidente clasificado entre los profetas mayores, es el personaje principal del libro de Daniel en el Antiguo Testamento. Su vida, más allá de lo narrado en su libro, permanece rodeada de misterio. El profeta Daniel era un israelita de linaje noble y real, que fue capturado de Judá y llevado a Babilonia por el rey Nabucodonosor hacia el año 605 a.C., durante el tercer año del reinado de Joaquín, monarca de Judá. En Babilonia, Daniel, acompañado de otros jóvenes de capacidades similares, fue educado para servir al imperio babilónico, recibiendo instrucción en la lengua y la cultura de los caldeos. Entre los compañeros de Daniel en Babilonia destacan tres nombres: Ananías, Misael y Azarías, también conocidos como Sadrac, Mesac y Abednego, respectivamente, según los nombres babilónicos que hacían referencia a deidades. Daniel, siguiendo la costumbre babilónica de asignar nombres en honor de deidades, también fue rebautizado como Beltsasar. El monarca babilónico ordenó que se dieran a los jóvenes cautivos los mismos manjares que se servían en el banquete real de la corte pagana. Sin embargo, Daniel decidió firmemente no contaminarse con los manjares del rey ni con el vino que bebía. Daniel 1:8, sugiriendo que estos alimentos violaban las normas dietéticas establecidas en la ley de Moisés. Daniel se dirigió entonces al jefe de los eunucos, a quien Dios había concedido simpatía y favor a Daniel, para pedirle que no se le obligara a participar en aquel banquete. Se acordó entonces que, durante 10 días, Daniel y sus 3 compañeros se alimentarían solo con verduras y agua. Después de este periodo, serían evaluados y comparados con los otros jóvenes que disfrutaban de los manjares del palacio. Al cabo de 10 días, Daniel, Ananías, Misael y Azarías parecían más sanos que cualquiera de los otros jóvenes. La Biblia relata que Dios otorgó a estos 4 jóvenes conocimiento y sabiduría en toda clase de letras y ciencias, pero a Daniel le concedió también la capacidad de interpretar visiones y sueños. Daniel 1:17. Cuando culminó el periodo de instrucción ordenado por Nabucodonosor, los jóvenes fueron presentados ante el rey. En ese momento, la Biblia indica que no se encontraron jóvenes tan competentes como Daniel, Ananías, Misael y Azarías, lo que les permitió servir directamente ante el rey. El monarca les formuló varias preguntas sobre diversos temas que requerían erudición y discernimiento, y Daniel y sus 3 amigos
demostraron ser 10 veces más sabios que todos los magos y encantadores del imperio babilónico. El profeta Daniel ganó notoriedad inicialmente al interpretar los sueños del rey Nabucodonosor. Daniel 2:4. Nabucodonosor había tenido un sueño que lo dejó inquieto y, convocando a magos, encantadores, hechiceros y astrólogos, les pidió no solo la interpretación del sueño, sino también el contenido del mismo. Sin embargo, no pudieron revelar el sueño al rey, lo que llevó a Nabucodonosor a ordenar la ejecución de todos los sabios de Babilonia, incluyendo a Daniel y sus amigos. Al enterarse, Daniel solicitó tiempo para revelar al rey el contenido del sueño y su interpretación. A través de una revelación divina, Daniel explicó el sueño no revelado por el rey, así como su interpretación, que incluía la futura destrucción del reino de Nabucodonosor. Daniel 2:19-36. Impresionado por lo sucedido, Nabucodonosor honró a Dios y recompensó a Daniel con valiosos presentes, nombrándolo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios. Daniel 2:48. Más tarde, Nabucodonosor tuvo otro sueño enviado por Dios. Este sueño describía la humillación a la que el monarca sería sometido debido a su orgullo y arrogancia. Durante al menos 20 años, aproximadamente entre los años 561 y 539 a.C., no se registró nada sobre Daniel. Algunos expertos creen que pudo haber perdido su posición privilegiada en la corte tras la muerte de Nabucodonosor. El profeta reaparece en escena durante el reinado de Belsasar, quien compartía la corregencia de Babilonia con su padre Nabonido. Belsasar organizó una fiesta y ordenó que trajeran las copas de oro y plata que Nabucodonosor había saqueado del templo de Jerusalén para ser profanadas por él y sus invitados. En un momento dado, aparecieron dedos de una mano humana que comenzaron a escribir en la pared del palacio. Cuando ninguno de los sabios de Babilonia pudo descifrar lo escrito, la reina, probablemente hija de Nabucodonosor y madre de Belsasar, recordó a Daniel, quien fue convocado para interpretar la inscripción: Mene, Mene, Tekel, Parsim, 5:25. Según la interpretación del profeta Daniel, la misteriosa inscripción era un juicio sobre la inminente conquista de Babilonia y la caída de su rey. La interpretación exacta de Daniel fue: Mene, Dios ha contado los días de tu reinado y ha decretado su fin. Tekel, has sido pesado en la balanza y hallado falto. Peres, tu reino ha sido dividido y entregado a los medos y persas. Daniel 5:26-28. Todo sucedió conforme a la interpretación de Daniel. Esa misma noche, Darío el Medo mató a Belsasar y conquistó Babilonia. Aunque no hay referencias extrabíblicas a un personaje medo llamado Darío, muchos estudiosos consideran que este Darío del libro de Daniel es el gobernador de Babilonia bajo el reinado de Ciro, identificado como Gobrias. Darío decidió dividir el reino en 120 provincias, cada una bajo un gobernador. Estos gobernadores eran responsables ante 3 presidentes, siendo Daniel uno de ellos. De esta manera, el rey podía administrar la nación con mayor eficacia. Daniel demostró ser más competente que los otros presidentes y gobernadores, pues tenía grandes habilidades. Por lo tanto, el rey comenzó a hacer planes para ampliar su área de acción, convirtiéndolo en su colaborador en la administración de todo el imperio. Esto hizo que los demás presidentes y gobernadores se sintieran rencorosos y empezaron a buscar el más mínimo fallo en la forma en que Daniel llevaba los asuntos del reino, para quejarse inmediatamente al rey contra él. Pero no encontraron ningún motivo para criticarlo. Daniel era fiel, honesto y no cometía errores. Así que concluyeron: nuestra única oportunidad está en su propia religión. Así que decidieron ir a hablarle al rey en estos términos: Rey Darío, vive para siempre. Nosotros, presidentes, gobernadores, consejeros y diputados, hemos acordado por unanimidad pedirte que promulgues una ley irrevocable bajo cualquier circunstancia, por la cual, durante los próximos 30 días, cualquiera que pida un favor a un dios o a cualquier hombre que no seas tú, Majestad, será arrojado al foso de los leones. Te pedimos que firmes esta ley
para que no pueda ser revocada ni modificada. Será una ley de los medos y de los persas que no podrá ser cambiada. Así que Darío firmó la ley. Daniel se enteró de todo. Se fue a su casa y se arrodilló a orar como hacía siempre, en su habitación, con las ventanas abiertas hacia Jerusalén. Daniel solía orar 3 veces al día y dar gracias a su Dios. Los hombres fueron a casa de Daniel y lo encontraron orando pidiendo favores a su Dios. 12. Volvieron corriendo a ver al gobernante y le recordaron la ley que acababa de promulgar. ¿No firmaste un decreto por el que se prohibía hacer cualquier petición a cualquier dios u hombre, excepto a ti, y esto durante 30 días? ¿Y que si alguien desobedecía esta ley, sería arrojado al foso de los leones? Sí, es verdad. Es una ley de los medos y los persas que no se puede derogar. Pues que sepas que este Daniel de los cautivos judíos no tiene ningún respeto por ti ni por tus leyes. Pide favores a su Dios 3 veces al día. Al oír esto, el rey se sintió muy afligido por haberle hecho firmar semejante ley y decidió hacer todo lo posible por salvar a Daniel. Pasó el resto del día pensando en cómo salvarlo. Al anochecer, los hombres volvieron a ver al rey. Majestad, no hay nada que pueda hacer. Usted firmó la ley. No se puede derogar. El rey ordenó entonces que detuvieran a Daniel y lo llevaran al foso de los leones. El rey también le dijo: Daniel, que tu Dios, a quien adoras continuamente, te libre. Entonces lo arrojaron al foso. Trajeron una piedra y la colocaron sobre la entrada del foso, y el rey la selló con su propio anillo y con el del gobierno, para que nadie pudiera sacar a Daniel. El rey regresó al palacio y se acostó sin haber comido nada. Rechazó la velada habitual de música y no pudo dormir en toda la noche. Por la mañana temprano, corrió al foso de los leones. Gritó con voz angustiada: Daniel, siervo del Dios vivo, ¿es posible que tu Dios, a quien sirves continuamente, haya podido salvarte de los leones? Entonces se oyó la voz de Daniel: Oh rey, vive para siempre. Mi Dios ha enviado a su ángel, que ha cerrado la boca de los leones y no han podido tocarme, porque soy inocente ante Dios y nunca he cometido ninguna ofensa contra ti, oh rey. El soberano no pudo contener su alegría e inmediatamente ordenó que se llevaran a Daniel. Resultó que no había sufrido el menor pellizco porque creía en su Dios. El rey mandó llamar a los acusadores de Daniel y los arrojó al foso de los leones, junto con sus mujeres e hijos. En cuanto llegaron al fondo del foso, los leones ya les estaban aplastando los huesos. Después, el rey Darío envió el siguiente mensaje a todos los pueblos de su imperio: que haya una gran paz entre todos. En este mismo día voy a decretar una ley según la cual todos en mi reino deben respetar y temer profundamente al Dios de Daniel. Su Dios está vivo, un Dios que no cambia, y cuyo reino nunca será destruido. Su poder no tiene fin. Él libra a su pueblo, lo preserva del mal. Hace grandes milagros tanto en la tierra como en el cielo. Fue Él quien libró a Daniel del poder de los leones. De esta manera, Daniel prosperó durante el reinado de Darío y también durante el reinado de Ciro el Persa. En conclusión, la historia de Daniel en el foso de los leones es un poderoso recordatorio de la importancia de la fe, la fidelidad, la oración, la confianza en Dios y la humildad. Es un relato inspirador que nos anima a enfrentar cualquier desafío con valentía y a mantener nuestra fe en Dios sin importar las circunstancias. Gracias por ver el video hasta el final. Si te gustó el contenido y quieres conocer más historias como esta, te pido que le des un like y te suscribas a mi canal. También te animo a compartir este video con tus amigos y familiares. Que Dios te bendiga.